No porque alguien pierda el rumbo es un caso perdido. Es la frase culmen que representa todo lo que significa X-Men Días de un Futuro Pasado. Querido viajero, querida viajera, antes de comenzar con esta reseña de este clásico del cine de superhéroes, déjame explicarte una serie de cosas. Ya llevamos en este canal, mis compañeros y yo, como un año y pico haciendo un ciclo de películas de Marvel, y cuando empezamos, pues sencillamente todo empezó en un formato podcast, un formato en el que no se nos veía o se nos veía a través de una videollamada. Estábamos mucho más acompañados y el canal se limitaba a ese contenido. ¿Qué pasó? Vosotros. De pronto empecé a postear un vídeo al día, un vídeo de noticias, junto con las reseñas. Luego ese formato, que es el formato que tenemos en este vídeo, sin cortes, sin edición, un formato videoblog auténtico, pues lo apliqué a las reseñas, y por cada podcast empecé a hacer reseñas en torno a una duración de 20-25 minutos. Y entonces, como eso empezó a partir, creo que de The Amazing Spider-Man 2, El poder de Electro, pues he dicho, ostras tú, hay que ir haciendo poco a poco las reseñas cortas de todas las películas de Marvel. Es un ciclo que en el momento de grabar esto pues va encaminado a Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars. También es un ciclo para poder visitar todas las películas de Marvel y todas sus series, recrearnos en los detalles, las curiosidades, los secretos, y es una aventura para profundizar en este universo de superhéroes que tanto nos gusta. Así que a lo mejor al momento de grabar esto te pilla un poquito así desorientada en cuanto al orden. Aquí te lo explico, y si me ves a posteriormente, pues que sepas que este fue el origen de la constancia con estos vídeos de 20 minutos hablando de esas películas. Y sobre el formato, esto no lo llevo por baladí. Digamos que no solo soy creador de contenido, también hago cuadros, hago retratos por encargo. Y entonces varios de estos videoblogs van a ser hechos mientras yo trabajo en alguna pintura, pero tú piensas que es un contenido que te puedes poner de fondo mientras trabajas, mientras vas a estudiar, mientras vas al trabajo, mientras planchas, cocinas, comes, desayunas, cenas. Es un contenido para hacer absortismo. ¿Quieres algo visual en el canal? Bueno, pues tienes los shorts, pero sobre todo son canales dedicados para enriquecer tus horas y tener un entretenimiento de fondo. Y como creo que ya para este punto he aclarado por completo el tema del formato, vamos para allá. Y mientras tanto estaré pintando mientras te hablo resumidamente de lo que me parece X-Men Días de un Futuro Pasado. Esta película tiene una gran historia detrás. Por supuesto, también es una reseña que hace complemento al podcast. Aquí lo resumiré todo y luego en el podcast pues tendrás una reseña con mis amigos más amplia. Pero sí que hubo algo que no expliqué tanto en ese podcast, y es que esta película tiene una gran historia detrás. Fox en este momento tenía los derechos de los X-Men y de los mutantes. Los Vengadores empezó a hacer un éxito y había que competir con ellos. La idea, después de la trilogía original de Bryan Singer, sé que la tercera la dirigió otro tío, pero bueno, a ver, la trilogía de Bryan Singer, la clásica, era hacer películas separadas de los personajes. Tuvimos X-Men Orígenes, pero es que había planes, por ejemplo, de hacer Magneto Orígenes, y de hecho hay cositas de esa película que están en el guión de First Class. Matthew Vaughn dirigió esa película y los planes eran que él dirigiese también Días de un Futuro Pasado, incluso por lo que descubriendo canales como el de Alex, bueno, un chico llamado Alex que hace reseñas cojonudas, pues básicamente Matthew Vaughn tenía incluso ideas de meter a Tom Hardy como Lobezno. El caso está que al final pues Matthew Vaughn, por temas de horario, se fue a la saga Kingsman. De hecho sigue siendo productor y creo que co-guionista de esta película, y ya que necesitaban juntar dos tramas y querían aprovechar el filón de los Vengadores trayendo una película con muchos superhéroes y con mucha acción, pues optaron por traer al que hizo posible el éxito original de la saga, Bryan Singer. Total, que Días en Futuro Pasado es una promesa. Vamos a unir la generación que hemos visto en la película de Matthew Vaughn y vamos a unir a la generación clásica. Y yo me acuerdo que en la época, después de X-Men, de Lobezno Inmortal, Hugh Jackman salía ahí en una reunión con todos los actores, hay fotos por ahí en internet, presumiendo de que esto era, vamos, el culmen de un evento que era maravilloso, estaría al cabo de 14 años, y vamos, que Hugh Jackman estaba encantadísimo.
Y ya por ahí la película a lo mejor se encuentra con un defecto, con una falla. Por supuesto la voy a destripar, tiene 11 años cuando grabo esto, la película, y además en el podcast pues también lo destripamos. Es un vídeo más pensado para alguien que la haya visto, y si tú no te has visto nunca esta película y te estás viendo Marvel por primera vez, te puedo decir, antes de ya entrar en detalles de la trama, que es una gran película de superhéroes, que Hugh Jackman está que se sale, que Patrick Stewart, James McAvoy, Michael Fassbender, sobre todo esos tres, también destacan mucho como actores. Así que si te gustan los superhéroes y estos intérpretes, esta película es súper recomendable. Y ya si te gustan los viajes en el tiempo rollo Terminator, también. Pero ya entrando en lo que es la trama, destripándola, spoileándola, claro, la promesa... ¡Mami! Entrando en lo que es destripar la trama, te encuentras con que la promesa esta de juntar dos generaciones se cumple a medias, porque la trama del pasado tiene muchos más minutos que los minutos que va a tener la trama del futuro, y eso es evidente. ¿Qué pasa? Que el futuro mola mucho porque te venden una cosa muy oscura. Te venden una especie de homenaje a Terminator y te venden esta presentación con el Charles mayor hablando en voz en off, que es increíble. Que de hecho eso luego lo cerrarán con el joven Charles hablando en voz en off. Algo muy bueno de esta peli son los villanos, los centinelas. Ya prescinden de la trilladísima, prescinden en parte de la trilladísima trama de Magneto contra Charles y convierten a los centinelas en la amenaza principal de la película. El diseño de los centinelas no es que me encante, encaja con el concepto de estos centinelas que pueden cambiar de forma y de poderes, pero lo que tienen es que son muy, muy intimidantes. Empieza la película y cual Thanos en Infinity War se cargan a todo el equipo de los X-Men, y eso ya es una promesa. Los héroes no pueden ganar derrotando a los villanos, los héroes tienen que ganar haciendo que Mística haga las cosas bien. Y toda la película gira en torno a la frase que he dicho antes: hay que conseguir que Mística, después de haber tropezado, de perder el rumbo, deje de ser un caso perdido. Y vamos a ver esto con Charles, vamos a ver esto parcialmente con Magneto, vamos a ver esto con la propia línea temporal, y hasta cierto punto es casi como una especie de automensaje para la saga de, mira, la saga estaba un poco de capa caída a partir de X-Men la edición final, a partir de X-Men Orígenes, y ahora entre primera generación y esta película vamos a hacer que la saga se revitalice. La pena es que luego la cagaron por completo con Apocalipsis, con Dark Phoenix, con New Mutants. Estaría por ahí Deadpool carrileando la saga. Logan también aportaría algo positivo, pero en general la saga fue cuesta abajo sin frenos después de esta película. Pero el mensaje de vamos a mejorar las cosas está ahí. Y gracias a eso, pese a que sí que hay muchos agujeros de guión, sobre todo respecto al tema de las líneas temporales, pese a que es de estas pelis que si te pones a pensar en si las reglas para cambiar el futuro o el pasado tienen un sentido, pues acabas encontrándote con que no se explica bien casi ninguno de los conceptos que tienen que ver con el viaje en el tiempo. Pese a todo ello, como la película es muy coherente con ese mensaje, en todo momento te tiene interesado y en todo momento te tiene agarrado. Claro, pues llega Logan al pasado, cuando ya le manda el pasado Gata Sombra, Kitty Pryde, interpretada por antes Ellen Page, ahora Elliot Page, y se encuentra con Charles destruido, que lo ha perdido todo, y luego a partir de ahí, pues con el rescate de Magneto, al juntarlos a los dos, la escena en la que Magneto casi se carga a Mística, Bestia luego casi se carga a Magneto, escenas que están muy bien, por cierto. Pues claro, luego tienes la escena de Hank pensando o planteando esta teoría en la que básicamente cuando tú intentas cambiar el futuro no puedes porque todo acaba volviendo a un cauce, pero luego tienes cuando Charles intenta usar cerebro y se encuentra con su versión mayor, que es el que le da la famosa frase y el que permite al héroe, a Charles, darse cuenta de que la clave con los problemas en la vida no es rendirse, no es tirar la toalla, es seguir intentándolo constantemente. Y eso hace de la película muy hermosa. Seguramente sea la película más madura de la saga X-Men, porque sí, fíjate que la 1 y la 2 eran bastante adultas, bastante oscuras, pero esta es la que te propone como una sentencia, una conclusión final filosófica. Y está muy bien por cuando las películas de superhéroes hacen esas cosas. Es lo que, para mí, consiguen que, por ejemplo, Dios de un futuro pasado esté a la altura del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Aquí más de un cinéfilo me querrá matar, pero considero que El Caballero Oscuro no es la única obra maestra dentro del género de superhéroes. Y ya te digo, X-Men Días de un futuro pasado tiene fallos, tiene problemas.
Tiene incoherencias incluso con X-Men Inmortal, bueno, con Lobezno Inmortal, creo que voy a conseguir decir bien ese nombre en este podcast. Y básicamente, pues, Logan acababa con las garras de hueso en esa película y aquí ya vuelve a tener las garras de adamantio. Bueno, pues incoherencias de ese estilo tiene a tutiplén, pero el viaje que lleva Logan, el viaje que lleva Charles, Magneto y Mística merece la pena. Tienes que cuando van al pasado, primero cambia la fotografía, empieza una fotografía así oscura, en el pasado es como una fotografía más verdosa y con mucho grano, como acentuando que es algo que ocurre en el pasado. Luego la escena que tienes de Bestia intentando asesinar a Magneto, te meten muchas cámaras de formato 4x3, como si fuesen cámaras retro, que le da un toque muy particular a la película y te demuestran que Bryan Singer, aunque a lo mejor no sea un gran tipo, es un poco es un gran director. Luego tienes la secuencia de Mercurio, súper original, súper única de la saga X-Men. Hasta ese momento no habíamos visto nada parecido. Está también rodado con cámaras para que parezca que Evan Peters va más despacio de lo que realmente está yendo. Y en general te levanta mucho el espectáculo. Las interpretaciones son súper sólidas. De nuevo hay que destacar a James McAvoy y a Michael Fassbender. Sobre todo a McAvoy, que es el que representa más personalidades de Charles. Hugh Jackman pues está por ahí. Mística, bueno, quizás a lo mejor es otra pequeña flaqueza de la peli, porque es que Jennifer Lawrence se aleja mucho del Rebecca Romijn y no tiene un aspecto tan intimidante, y por no decir que el maquillaje incluso ha empeorado un poco. Pero como yo entiendo que es la historia de esta mujer que aún no se ha convertido en ese villano que veremos en la trilogía de Singer, pues te crees bastante que es este personaje a medio camino entre ser una heroína, que es al final lo que acaba pasando al no asesinar a Bolivar Trask, interpretado aquí por Peter Dinklage, y la villana que ya conocimos en las películas originales. Todo gira en torno a evitar que mate a Trask y en ese sentido la película funciona muy bien. Ahondar en detalles, pues ya lo haré en el podcast. Vemos a Tormenta de nuevo, muy poquito, vemos a Coloso de nuevo, al Hombre de Hielo, vemos a mogollón de personajes, a mogollón de mutantes. Sí que es verdad que una fortaleza de la película es que despliega por completo los poderes de los mutantes. Si criticamos algo yo, mis compañeros, en películas como Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, es que ahí, por ejemplo, los poderes no aparecían todo lo que podrían. Aquí no, en esta película tienes a Sunspot usando sus poderes. Tienes a Bishop, que solo aparece en esta película en la saga de Fox, usando sus poderes. Tormenta, para las dos escenas que tiene, también lanza el pájaro negro con ayuda de Magneto y lo detonan contra los centinelas. Bueno, no, realmente Tormenta como que entorpecía el vuelo de las naves de los centinelas y luego Magneto les lanzaba objetos metálicos y luego les lanzaba el propio pájaro negro para volar las naves de los centinelas. Pero vamos, que ahí tienes un ejemplo, me acuerde mejor o peor, de cómo los mutantes en esta peli usan muchísimo sus poderes. Y ya mencionó la famosísima escena de Mercurio, la escena de Bestia. A lo mejor el clímax tampoco es el mejor clímax de las películas de Marvel y a lo mejor pues tanto Bestia como Lobezno quedan en un segundo plano, pero repito, como todo se ha construido en torno a la decisión final que debe tomar Mística, el clímax funciona. Y el clímax también funciona gracias a la edición de los dos tiempos en montaje paralelo ocurriendo a la vez, cuando todo va mal en una trama, en la trama del pasado, todo va mal en la trama del futuro. Y en ese sentido el clímax, pese a el ninguneo que sufren Lobezno y Bestia, sigue estando muy bien. Y de hecho hay que destacar a John Ottman, que no es solo el compositor de la película, sino que también es el montador. Y John Ottman es un compositor que hizo la música de X-Men 2, aquí regresa, hizo la música de las de Cuatro Fantásticos de Team History, que también es una música muy buena, y creo que es un tipo muy infravalorado que merece más reconocimiento. Ya le haremos un buen short a John Ottman. Y el tipo aquí hace un trabajo excelente como compositor, recuperando el tema clásico de los X-Men y trayendo otros temas nuevos, como el de Charles Xavier. Pero también hace un gran trabajo de montador, sobre todo en el clímax y sobre todo a la hora de intercalar las dos épocas. Ahí el tipo lo hace muy bien. Es un colaborador habitual de Bryan Singer. También puso la música en Superman Returns. Y qué decir, la valoración final de la peli. A ver, yo nunca puntúo las películas del 1 al 10. Si bien es cierto que en el podcast le puse una POM, que es la máxima calificación, puta obra maestra, yo entiendo que es una película con fallos. Sin embargo, no le voy a bajar la nota.
¿Por qué? Pese a todos los fallitos que he ido sacando y que verás que le sacamos en el podcast. Porque creo que para lo que tenía que conseguir, que era reconectar con el público antiguo y también con el nuevo, que es otro logro que tiene la película, lo hizo bastante bien. Creo que te propone suficientes escenas de acción espectaculares como para que perdones los fallos. Las interpretaciones, como ya he dicho, son muy sólidas. Y además el mensaje es tan positivo, tan saludable, y además casa tan bien y hacen que todo gire en torno a él, que para mí la película se eleva. Y es una película que puedo recomendar a una pareja de novios, a una familia, bueno, quizás una familia con niños muy pequeños, no, pero una familia con niños de 10, 12, también adolescentes, a gente un poquito más mayor. Es una gran película de superhéroes. Y la guardo con mucho cariño, yo la esperé mucho en su momento, incluso llegué a hacer esculturas de plastilina del Lobezno de esta película, del Charles, del Magneto, y siempre la recuerdo con mucho cariño y cada vez que la veo me entretiene muchísimo, me emociona muchísimo. Yo siempre me emociono hasta el punto de verter algunas lágrimas con la escena del Charles viejo y el Charles joven. James McAvoy y Patrick Stewart me encantan como actores y de verdad sé que tiene muchos agujeros, sé que hay cosas que son un poco chorras, sé que hay personajes que no están plasmados todo lo bien que podrían, pero creo que las fortalezas que tiene la película compensan de sobremanera cualquier fallo. Y creo que es, sin duda alguna, una POM. Por eso pienso lo que pienso y por eso le dejo la nota. Y si el POM equivaldría a un 10, es lo máximo que le puedo poner a una película. Querido viajero, te dejo el podcast. Pásate por ahí, ya nos dejarás tus opiniones tanto en esta reseña como en la otra, de qué te ha parecido Días de un futuro pasado. Dime qué te parece el formato. Bueno, y si te ha gustado, pues nada, bienvenido estás al canal, a Pelis con Amigos. Si te gustan los superhéroes, si te gusta estar al tanto de todo lo que se cuece en Hollywood, porque todos los días también, eso no lo he mencionado, si es que eres nuevo, traigo noticias de cine y televisión, o sea que es que no encontrarás, al menos yo no lo conozco, lo habrá, pero no lo conozco, no encontrarás un canal con tanta actividad como en este. O sea, si te gusta el cine, los superhéroes, la fantasía, este canal es para ti. Antes de despedirme, habrás notado mucho que hablo de guión, de personajes, de agujeros de guión. Pásate por mi otro canal, Sueño por una Crónica, porque ahí todos los días también comparto consejos de escritura creativa. Si quieres escribir un libro o te interesa saber cómo funcionan los guiones, pues oye, ese canal es para ti también. En Instagram, Segos de Remas, aviso cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si quieres apoyar estos contenidos como mecenas, pues puedes convertirte en eso, en mecenas de Patreon. Antes de despedirme ya definitivamente, te lo enseño una última vez. A ver. Acrílico sobre lienzo. Y nada, con este vistazo al cuadro que he hecho mientras te explicaba la reseña, pues me despido. Que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.